Buenos días y bienvenidos a todos a una nueva edición de Omega 3 Insights, un espacio donde, como sabéis, mantenemos citas periódicas con grandes profesionales de la salud, de la biomedicina y de la nutrición, donde exploramos los beneficios de los ácidos grasos Omega 3, así como sus aplicaciones. Hoy queremos dedicar este espacio a hablar de la acción que tienen los omega 3 y su capacidad como moléculas prorresolutivas de la inflamación en medicina integrativa. Para ello contamos con Antonio Carmona, que permitidme que os le presente para aquellos que no lo conozcáis. Antonio Carmona es director y fundador de la Clínica de Osteopatía y Kinesiología, aquí en Madrid, que lleva su nombre. Es kinesiólogo, osteópata, fisioterapeuta y es especialista en psiconeuroinmunología y además es nutricionista ortomolecular. Además de todo esto, compagina toda esta actividad con una intensa labor docente en el máster de Regenera, impartido en varias universidades del territorio nacional. Y bueno, sin más dilación, le saludamos. Antonio, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros, que hayas querido Muchas compartir gracias. este tiempo. Un placer. Si hay Buenos, algo claro, más, buenos dirás. días a todos y a todos. Y nada, magnífica presentación. O sea, no creo que no lo puedo explicar mejor. Simplemente combino esa parte docente con la parte clínica, en la que tengo un equipo ahí bastante multidisciplinar y en la que combino la parte de rehabilitación, fisioterapia, osteopatía, con esa parte de psiconeuroinmunología, nutrición ortomolecular, nutrición del estilo de vida. La que a mí, pues eso, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Me he especializado mucho en hacer ese diagnóstico visceral asociado al sistema musculoesquelético y bueno, toda esta unión, pues me la ha dado todo el entendimiento ya de la bioquímica al respecto, ¿vale? Simplemente decirte también que trabajo con deportistas de alto rendimiento, que sería la última coletilla más, ¿sabes? Con selección española de piragüismo, kayak polo y con deportistas que algunas han conseguido medalla este año, así que contento con los resultados en Olimpiadas, ¿vale? Al respecto. Estupendo. No dejaremos pasar esta oportunidad para preguntarte sobre ello, un poco también tan reciente como tenemos los Juegos Olímpicos. Luego abordaremos algunos aspectos en relación con ello. Antonio, quería preguntarte en primer lugar para poner en situación a nuestros oyentes, porque muchas veces, pues bueno, seguro que es una pregunta que te han hecho largo y tendido, pero ¿cuál es la diferencia entre la psiconeuroinmunología y la medicina integrativa? ¿Son realmente equivalentes, complementarios? Mira, yo no tengo formación en medicina integrativa, tengo formación en psiconeuroinmunología, nutrición ortomolecular, en nutrición del estilo de vida, medicina evolutiva, ¿sabes? Me forman un montón de cosas que me han ido llegando, vale. Hice formaciones de paleodieta, bueno, vi un montón de cosas durante mucho tiempo, hice terapia Clark también, muy especializada en bichos, patógenos, parásitos, helmintos, oxidurostenias, metales pesados. Entonces al final he hecho una combinación de un montón de cosas, pero realmente medicina integrativa como tal, yo no he estudiado. Es verdad que he ido a congresos de medicina integrativa, como el CESAP, con el doctor Curias, que es un auténtico crack, en la que aprendí muchas cosas, y lo que me he dado cuenta tras asistir a ese tipo de congresos más enfocados en la medicina integrativa es que los contenidos se solapan, son iguales, las vías docentes, ¿no? De divulgativas van por el mismo camino. Quizás la única diferencia que yo le puedo ver es que a lo mejor la psicoinmunología integra más toda la parte psicológica asociada a todo ese componente del sistema inmune, a toda esa parte del metabolismo, sistema hormonal, la microbiota, que se contempla en los dos lados para mí de una manera equitativa. Así que yo no le veo grandes diferencias, sino a lo mejor más la interpretación de esa parte psicológica y todo lo que conlleva asociado a todo ese tratado global del paciente para conseguir la salud. Pero ya te digo, no soy especialista en medicina integrativa, entonces no te puedo decir exactamente si hay tantas diferencias. Ya te digo que hay personas que están en PNI que dan charlas en estos congresos, hay gente al revés, o sea, creo que el contenido es el mismo. Si tenemos un problema de problemas con el colesterol, el abordaje que se hace en un sitio se hace en otro es igual, ¿vale? O sea, si es un problema de candidiasis, el abordaje que se hace es parecido de un sitio a otro. O sea que creo que van en la misma línea muy positiva, creo que forma parte de la medicina del futuro y bueno, creo que pocas diferencias. Completamente de acuerdo. Perfecto. Bien, quería preguntarte, Antonio, porque lógicamente vosotros, en tu caso, trabajáis muchísimo con suplementación, evidentemente, en nutrición ortomolecular. Es
probablemente una de las estrategias más prometedoras y alentadoras. Quería preguntarte sobre el papel que tienen los omega 3 en las diferentes áreas en las que trabajas. ¿Con qué fines lo utilizas? ¿Qué beneficios obtenéis? Sé que abordas muchísimos perfiles, incluso nos comentabas al principio en deportistas de alto rendimiento, en piragüismo. ¿Cuáles dirías que son los principales ejes de actuación y beneficios que nos dan los omega 3, habida cuenta de que son deficitarios en nuestra dieta? Bueno, si lo entendemos como una sustancia resolutiva, que le es, ¿no? Ese concepto que tenemos ahí detrás de Resoluomics, ¿no? Es quizás la sustancia, ese ácido poliinsaturado esencial que necesitamos para terminar de resolver una inflamación. ¿Vale? Hay algunas más, pero es fundamental para cualquier inflamación que generamos o cualquier reparación del tejido para poder llevarla a cabo y finalizar ese proceso, ¿no? Cuando pasamos un proceso de inflamación que no termina en tiempo, es cuando empezamos a tener una inflamación crónica, cuando tenemos patologías que nos pueden llevar a un montón de situaciones desfavorables. Entonces, saber que es una de las principales sustancias que me ayudan a terminar esa finalización de esa inflamación, pues de cara en un proceso hormonal femenino. Yo trabajo con muchas personas con problemas hormonales, especialmente en los ajustes del sistema estrógeno, progesterona en un momento dado. Entonces, para mí es clave para una cicatrización de un tejido, para terminar de ayudar a una cicatrización de permeabilidad intestinal más allá de glutaminas, otra serie de nutrientes, para reparación a nivel cerebral, ¿vale? O sea, el DHA, clave, la reparación, ¿no? De problemas, incluso la prevención de problemas neurodegenerativos. O sea, es que la aplicación es múltiple, ¿no? Los deportistas, para terminar una cicatrización o prevenir, ¿no? Un tejido que tienda menos a la rotura por un exceso de omega 6, ¿no? Y un aumento de omega 3. Temas autoinmunes, un antiinflamatorio súper potente. Entonces, el abordaje que yo veo, gente, sistema hormonal, temas autoinmunes, reparación de lesiones del tejido, temas neurodegenerativos, o sea, es que es tan importante para toda la salud celular que, bueno, y para mí hay una parte importante, yo que me dedico mucho también al sistema hormonal, es la esteroidogénesis. ¿Vale? Al final, la formación de las hormonas esteroideas. Yo siempre le digo a la gente que tú para formar estradiol, el estrógeno principal fértil, ¿vale? O testosterona, esto viene un trozo de colesterol. O sea, ¿qué le quieres dar a tu cuerpo? Desde luego, Si las, nutrientes básicos. si yo digo siempre que si tú quieres construir una pared, le tienes que poner ladrillos, cemento y pintarla. Si la puedes hacer de cartón, pero si la haces de cartón no vas a conseguir lo mismo. O sea, piensa qué tipo de ácido graso le quieres dar a tus células y a tu tejido para hacer una reconstrucción correcta. ¿Vale? Porque si no le das las partes correctas, no lo vas a construir. Y dentro de la esteroidogénesis, la formación de estas hormonas esteroideas, tenemos todas las hormonas sexuales, con todas las implicaciones que tienen, progesterona, testosterona, DEA, pero también tenemos el cortisol, tenemos aldosterona. Mira el corticoides, glucocorticoides, Conoce esa estrés. relación antagónica, Entonces, ¿no? Ellos. claro, tenemos una situación de estrés desmesurada. Necesitamos fabricamos más cortisol, probablemente le estamos restando capacidad de fabricación a otro tipo de hormonas. Por tanto, tener unos niveles correctos de omega 3, ya digo que otros ácidos grasos también polisaturados, pero este especialmente importante, es clave para esta construcción. ¿Qué le pasa a una chica anoréxica que no come y no come grasas ni nada? Se le quita la regla. No tiene para fabricar. Entonces, bueno, fundamental. Creo que me he extendido un poco, pero creo que para mí es No, de al vital revés, importancia. O sea, para mí es... agradezco, de hecho, esta introducción porque son muchos aspectos que me gustaría ir abordando, concretamente a nivel endocrino, muchas de las acciones que tienen los omega 3 también sobre, bueno, pues grandes ejes, esos beneficios, por ejemplo, en personas que tienen niveles muy altos de cortisol, cómo nos pueden ayudar a modularlo a la baja, aumentar testosterona, que de hecho, pues bueno, como sabéis, en rendimiento deportivo es una de las grandes ventajas, ¿no?, que tiene. Eso sí, me gustaría hablar detenidamente de ello. Yo creo que tenemos espacio suficiente. Quería, Antonio, preguntarte, bueno, focalizándonos un poquito más, sobre todo en un ámbito en el que tú eres experto, en fisioterapia y osteopatía, me gustaría preguntarte, bueno, pues, ¿cómo utilizáis estos antiinflamatorios naturales, los omega 3, además de todos estos resoliomics a los que has aludido, resolvinas, maresinas y protectinas que se derivan de estas moléculas? ¿Cuáles son los beneficios más palpables que podéis ver en vuestro día a día? Problemas inflamatorios, articulaciones sacroiliacas,
inflamadas, ya tengan un origen reumático o no tengan un origen reumático. Entonces, la aplicación del omega 3 ayuda mucho a bajar esta inflamación, ¿vale? Gente que tiene problemas de cicatrización, por ejemplo, un esguince de repetición. ¿Vale? Son bastante interesantes la hora de aplicación esto para terminar de resolver ese proceso inflamatorio que no finaliza. ¿Vale? Gente que tiene roturas musculares de repetición, que hay más factores, ¿no? O sea, no es que sea el único factor, pero sí que es muy importante ayudar a esa cicatrización y a prevenir que ese tejido que está más duro, que esos enlaces que hay dentro del colágeno no son los correctos. El omega 3 nos ayuda notablemente a prevenir, a cicatrizar cuando tenemos la lesión, ¿vale? Y a prevenir que esto vuelva a ocurrir. O sea, sobre todo, y yo tengo muy en cuenta ese desajuste omega 6, omega 3 a favor del omega 6 a la hora de las roturas musculares de repetición. Podemos hablar de la vitamina C o de una correcta mala formación del colágeno vía hepática porque no construyamos glicina y por otros motivos, pero desde luego que es fundamental. Entonces, para mí, dentro de mi práctica clínica, gente que viene con dolor en la espalda y realmente hay un problema autoinmune, reumático de base, el omega 3 es fundamental. Problemas de cicatrización, de inflamaciones a nivel de un tobillo, un esguince o tendinopatías. Es clave para ayudar a terminar de cicatrizar, ¿vale? Serán como las dos partes más importantes. Y luego yo, desde la parte del punto de vista de dismenorreas, ¿no? De problemas de dolores menstruales o dolores asociados a ese sistema hormonal, pues es la otra vía clave que es la que yo tengo que tirar de esos ácidos grasos omega 3. Sí, sin duda que hay muchísima evidencia clínica. Me ha surgido una pregunta en relación a, bueno, pues a esta conversación y es si con frecuencia cuando hay un proceso inflamatorio localizado, por ejemplo, nos hablabas de un dolor de espalda o una inflamación de las articulaciones, suele haber más problemas inflamatorios relacionados, aparentemente, no digo solamente pues, a nivel de osteopatía, sino pueda ser a nivel pues, o intestinal o en cualquier otro ámbito fisiológico. Desde luego. O sea, de verdad, yo ahí es cuando disfruto realmente. O sea, no disfruto de que la gente lo vea, sino disfruto Entiendo, entiendo. de entender dónde viene el dolor, ¿no? De decir, o sea, tengo un problema con una sacroiliitis bilateral y yo sé que hay un problema bilateral rara vez es estructural, ¿sabes? Sino que tengo alguna sensibilización central o tengo algún problema de base. Entonces, entender las salidas metaméricas, es decir, entre vértebra y vértebra, donde salen esos nervios sensitivos y motores, pero un nervio vegetativo hacia una víscera, entender las correlaciones de los niveles medulares con las vísceras y con las zonas musculoesqueléticas, da una información bastante potente para poder entender que realmente lo que está ocurriendo es que hay una patología visceral de base que pueda estar afectando y dando un dolor referido, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de patologías intestinales que lo que nos están dando es patología lumbar. Por ejemplo, el ejemplo que yo pongo siempre a la gente, me gustan mucho los ejemplos, porque para hacerlo más práctico y para que sea más entendible, es imaginaros que me viene un paciente con dolor por el brazo izquierdo y yo le hago un masaje y no se le quita. Imaginaros que ese paciente lo que le está ocurriendo es que le está dando un infarto. O soluciona un infarto o el dolor no se lo voy a quitar. Entonces, la inflamación que se está generando y la alteración de la señal eléctrica en ese nervio que comparte salida con un nervio hacia el brazo izquierdo, ¿vale? Es lo que me está irritando. Entonces, imaginaros una inflamación a nivel intestinal, porque tengo una alergia a una proteína láctea que no lo sé, porque soy celíaco y no tengo ni idea, o porque soy alérgico a la gliadina, ¿vale? Y estoy generando inflamación cada vez que lo tomo, porque tengo una disbiosis, un SIBO o lo que queráis, ¿no? Si mi intestino está inflamado, aparte de yo verter citoquinas, sustancias inflamatorias a la sangre, se están irritando los niveles medulares que coinciden, ¿vale? Con este intestino. Entonces, yo sé que si una válvula ileocecal, ¿no? En ese intercambio donde termina el intestino delgado y empieza el intestino grueso, hay una inflamación importante en ese tejido, estoy irritando los niveles medulares por donde sale un nervio hacia la sacro ilíaca. Y ahí tengo una relación, entender de que una persona que viene con un problema de sacroileitis por un origen visceral o trato el problema visceral o no voy a conseguir nada. Pues el omega 3 me va a ayudar, pero tendré que suprimir en el caso de una alergia el alimento que me está provocando esa alergia, o si es un SIBO, una disbiosis, tendré que regular la disbiosis, muchas veces van de la mano. Entonces, esas inflamaciones son importantísimas desde mi punto de vista como fisioterapeuta de base, que entenderlas, porque nos podemos tirar meses tratando algo que realmente no es. Podemos tener una fascitis plantar, que hay 21 tipos de causas de dolor en la fascia plantar y fascitis. La mayor parte de las veces que me encuentro la fascitis plantar no lo es.
Entonces, en un señor con una fascitis plantar, que lleva un año con fascitis plantar, le puedo preguntar cómo está la próstata, ¿vale? Por salidas nerviosas, ¿no? Y decir, hostias, es que tienes una prostatitis. Solucionamos tu prostatitis y se quita tu dolor de la fascia plantar, ¿vale? Y sí, nos apoyamos en omega 3 como uno de los factores para intentar bajar esa inflamación, aunque hay otros factores de base, pues nos va a ayudar mucho. Entonces, esas inflamaciones viscerales o en otras partes del cuerpo tienen un reflejo a nivel musculoesquelético y hay que saber entenderlas. Y a mí me parece, yo disfruto, ¿no? Cuando eso hago sus diagnósticos diferenciales. Perfecto. También, bueno, nos lo has comentado, Antonio, y yo creo que incluso, aunque no soy ni de lejos experto en este tema, he podido ver que muchas veces cuando hay un problema de inflamación intestinal, una disbiosis, lógicamente toda esa neuroinflamación, dada la grandísima cantidad de conexiones nerviosas, plexos que tenemos ahí, evidentemente eso se puede extrapolar a, bueno, pues como comentabas, a regiones aparentemente tan desconectadas como, bueno, pues nuestra columna. Una fascitis plantar o incluso lo que se ha conocido, lo que se está llamando el eje intestino-cerebro. Entonces, entiendo que en estos casos, evidentemente, ese aporte de omega 3, además de, bueno, pues restablecer con probióticos y otros muchísimos nutracéuticos, puede ser una estrategia muy prometedora, ¿no? En psiconeuroinmunología. Entiendo eso. Bueno, es clave. Ya está súper descrita, ¿sabes? Una de las vías que relaciona este eje intestino-cerebro es el nervio vago. El nervio vago se estima que tiene como una oquedad, ¿no? Digamos que tiene como un espacio dentro, que sirve como una especie de carretera directa entre el cerebro y el intestino. Es verdad que la barrera hepatoencefálica debería frenar un montón de cosas que suban a nivel cerebral y se sabe que esa carretera es una vía bidireccional, pero del 80% de subida, 20% de bajada. ¿Vale? Así que la inflamación que estamos generando nosotros, parte de la serotonina, aunque hay una parte de la serotonina que se puede fabricar, que se fabrica en el cerebral, pero el 80%, según autores de la serotonina, se fabrica a nivel intestinal, se transforma del triptófano, se necesita ácido butírico para que esto ocurra, por eso tenemos que tener un intestino correcto, porque si no, esa inflamación de bajo grado que estamos generando, parte de esas citoquinas, de esas sustancias inflamatorias, las más comunes, se pueden expresar a nivel cerebral y favorecer esta inflamación, esta neuroinflamación que puede afectar a inflamación de nervio óptico o neurodegeneración o neblina mental, fatiga. Entonces, es clave esa relación y el omega 3 es un gran modulador de todo esto, aparte de esa parte reparadora por el DHA a nivel cerebral, ¿vale? Así que, por un lado, podemos frenar la expresión de citoquinas inflamatorias a nivel intestinal que están vertiendo parte de esa inflamación al torrente sanguíneo, pero por otro lado, en esa vía intestino-cerebro, a través del nervio vago especialmente, aunque hay otras vías como el sistema linfático que puede predisponer a que haya algún intercambio de sustancias, pues también nos va a ayudar mucho, ¿vale? A controlar parte de esa neuroinflamación. Perfecto. Sí, de hecho, bueno, me ha surgido una pregunta, yo creo que es uno de los grandes debates. Voy a aprovechar para lanzártela porque, aunque, bueno, he escuchado y sabemos que gran parte de esa serotonina se sintetiza en nuestro intestino, ¿atraviesa realmente la barrera hematoencefálica? ¿Necesitamos algún aporte? Es una de las grandes Eh, preguntas que, bueno, sabemos que está conectado, pero hay bastantes dudas. O sea, yo leo muchas cosas que dicen que realmente no la atraviesa, ¿vale? He leído algún artículo que dice que sí que es capaz de atravesar algún metabolito de esta serotonina, ¿vale? A nivel de la, ¿vale? Y luego tenemos otros metabolitos de 5-hidroxitriptófano, que es un producto de esa conversión de la serotonina que sí que tiene esa capacidad de subir la barrera encefálica. Pero ¿qué pasa cuando tenemos situaciones de estrés, depresiones con neuroinflamación, ¿vale? Ya no te digo cándidas, exposiciones a metales pesados, problemas de diferentes tipos, que muchas veces esta barrera hematoencefálica, al igual que si hay una permeabilidad intestinal, está fallando. Y cuando falla esto, ya es más fácil que una molécula que a priori no debería atravesar ocurra. Entonces, muchos de los estudios que vemos lo que hacen es demostrarlo en personas que fisiológicamente están bien. Pero ¿qué pasa con ese perfil de pacientes en las que hay permeabilidad intestinal, en que hay problema en esa translocación de sustancias que no deberían pasar al cerebro? ¿Vale? Encontramos un tipo de epilepsia que hay la presencia de un ascaris, un tipo de gusano, que lo que hace es comer B12, le quita la B12 a las conexiones cerebrales y además genera como producto de la conversión de esa B12 amoníaco. Y eso genera un problema de neblina mental. ¿Por qué ha pasado ese bicho? No debe pasar nunca, ese ascaris, pero lo encontramos a nivel cerebral, se encuentra. Entonces, aquí quiere decir que esos espacios
de filtrado están alterados. Y cuando estos espacios están alterados y se han agrandado, es más fácil que la molécula de serotonina ya pueda pasar. Entonces, eh, ¿dónde está? Técnicamente, fisiológicamente, no debería pasar gran parte de esa serotonina o casi ninguno. Sí los metabolitos como 5-HTP o otros derivados. Pero lo que nos encontramos es que el estrés, el estilo de vida, la exposición a tóxicos, el biorritmo, que es súper importante, está alterando el correcto funcionamiento y aquí es donde empezamos a encontrar que podemos tener más serotonina. Que más allá de las funciones de felicidad a nivel cerebral, tiene que ver con movimiento intestinal y con un montón de cosas más en el cuerpo. Pues te agradezco esa puntualización porque al menos en mi caso era una duda puntual que siempre me había rondado. Antonio, quería también preguntarte, bueno, pues por otro de los grandes enfoques, ¿no? Que es el sistema inmunitario, que junto con el sistema nervioso y el endocrino, pues son digamos, los que orquestan pues toda nuestra fisiología. Quería preguntarte, en este sentido, cómo nos pueden ayudar una suplementación o un mayor consumo de omega 3, DHA y EPA, además de esas moléculas proresolutivas derivadas, en la homeostasis o en el equilibrio del sistema, del funcionamiento del sistema inmunitario. Son... Hay muchas, claro, hay varias vías. Desde luego que el aporte que el omega 3 nos puede ayudar para reparar nuestra barrera, nuestro sistema de mucosas, y hay una parte importante. Si mi sistema de mucosas es correcto, Ujú. mi sistema inmune es más eficiente, ¿vale? Desde luego, es nuestra Eso por primera un barrera lado. de defensa. La sinergia que tiene con la vitamina D, ¿vale? Hay una sinergia con la vitamina D que es clave para esa homeostasis de ese sistema de mucosas, ¿vale? Entonces, si mi castillo tiene las puertas abiertas, es fácil que entre alguien. Si mi castillo tiene las puertas cerradas y hay una buena estructura del castillo, es más difícil que los agresores puedan entrar, ¿vale? Por tanto, tengo menos capacidad de hacer que mi sistema inmune tenga que trabajar. Pero es más, o sea, el sistema inmune es un sistema costoso para el cuerpo. O sea, requiere energía, ¿vale? El sistema inmune consume mucha energía. Fijaros una persona en una fase terminal, su sistema inmune está hiperactivo. ¿Cómo está? ¿Está gordo o está chupado? Proceso oncológico. Fijaros una enfermedad de Lyme, ¿vale? O que el sistema inmune está hiperactivo. Fijaros una mononucleosis hiperactivada, un Epstein-Barr constantemente activo. Al final se va consumiendo, se consume el músculo porque falta energía. Bueno, pues una de las primeras o la primera fuente de energía para ir para el sistema inmune es la grasa. Entonces, si nosotros tenemos unas buenas cantidades de grasa y por tanto unos ácidos grasos correctos, vamos a tener una capacidad de que nuestro sistema inmune funcione como tiene que funcionar. Ahora, ¿cuándo se activa el sistema inmune? ¿Vale? ¿Cuánto tiene fiebre la gente? ¿Por la mañana o por la tarde y noche? Por la tarde y noche, ¿no? Porque Ujú. se activa el sistema inmune, se activa por la noche. ¿Sí? O sea, durante el día la energía va al sistema musculoesquelético, a las catecolaminas, al simpático, a la actividad, al ejercicio, a estar de pie hablando tú y yo, pero por la noche cuando ya no necesita esos ejes de actividad, sistema adrenal, sistema simpático, toda esa energía, el sistema RAS, el metabolismo de los líquidos, el corazón, esa energía se va a derivar más hacia mi sistema inmune, que se activa más durante la noche. Entonces, fijaros en picos de estrés, cambios de biorritmo que me estoy consumiendo, que tengo que fabricar más cortisol, que es una hormona diurna, y cortisol es grasa. Sí, sí, Si hay sí. un desajuste de la grasa, me lo estoy llevando hacia ese predominio, se lo estoy quitando al sistema inmune. Así que unas cantidades de grasas correctas, de ácidos grasos correctos, ¿vale? Ujú. Poliinsaturados como el omega 3, lo que me están dando es una cantidad de combustible importante para que mi sistema inmune funcione correctamente como tiene que funcionar y en muchos casos no deshaga por acción de la gluconeogénesis, o sea, esa formación de glucosa a través de la descomposición de la fibra muscular, entre otras cosas. Si yo tengo niveles importantes, aparte de bajar la inflamación, voy a tener un aporte de energía para que mi sistema inmune funcione de una manera correcta. Jugamos entonces aquí con dos conceptos que yo creo que son importantes. Uno de ellos es la gestión de esa energía y luego, por otra parte, como decíamos, o sea, tanto los ácidos grasos omega 3 como los omega 6 son moléculas señalizadoras, moléculas que si las tenemos disponibles, en todo momento nuestro sistema inmunitario va a poder hacer uso de ellas para sintetizar determinados mediadores proinflamatorios, que en muchas ocasiones son necesarias, o antiinflamatorios. Y eso nos va a permitir pues, tener, como decíamos, un tira y afloja, un equilibrio entre una respuesta necesaria y poderla cesar y acotar en el tiempo pues, cuando es pertinente. Entonces, yo creo que es precisamente uno de los puntos más importantes. Un último detalle aquí
Yo creo que hemos variado. Alberto, simplemente por matizar. Dime. Peter Atkins Ujú. desarrolló una teoría que llamaba la teoría del cerebro egoísta, selfish brain, No lo ¿vale? conozco. Que más adelante, ¿no lo conoces? Selfish brain. Pues Peter Atkins Selfish escribió Brain. un libro y todo. Sí, sí. Y él decía que el Ok. cerebro tiene una capacidad de robar energía a todo, ¿no? Porque este es el que está al mando de todo. Está al mando de todo. Entonces, roba el cerebro. O sea, vamos a quitar energía a todo. En un Alzheimer, como el cuerpo necesita más, al final voy a dejar que se mueva el cuerpo. ¿Cómo terminó? Fase terminal, fase fetal, la musculatura no se mueve. Es verdad que el sistema musculoesquelético está al servicio del cerebro. Es el brazo ejecutor del cerebro, porque el cerebro puede pensar, pero si yo no me muevo a buscar alimento, no lo tengo, ¿vale? Entonces, él hablaba sobre que el cerebro era capaz de robar energía. El doctor Leo Proibung, la persona que desarrolló la PNI clínica a nivel mundial, que conocía a este tipo y tal, desarrolló la teoría de decir, vale, tenemos un cerebro egoísta, pero tenemos un intestino egoísta. Sí, sí. Entonces, el intestino, el sistema inmune está, o sea, lo que es el sistema musculoesquelético está a hacer la labor de lo que dice el cerebro y el sistema inmune está a la labor de lo que pasa en el intestino. Entonces, hay una vía de robo de energía, es la homeostasis, es el reparto de energía. Puedo tener un desajuste hacia el cerebro, un desajuste hacia el intestino y por tanto el sistema inmune. Y aquí es donde empieza a fallar nuestro sistema de energía porque el reparto al final es cómo repartimos nuestra energía. Si se la estamos dando al intestino porque hay un problema en el intestino constantemente, se la vamos a quitar al cerebro, tenemos una fibromialgia, una depresión porque no formamos cosas, o al revés. ¿Vale? O sea, hay una teoría Podría sobre entender. selfish brain, gut brain, el selfish gut, ¿no? Entre Ajá. uno le roba a uno le roba al otro. Aquí es donde está documentado, ¿eh? O sea, esto no es una cosa, hay algún libro al respecto. Entonces, todo va en torno a al reparto de energía en el cuerpo, ¿no? ¿Quién le está robando a quién? ¿Y qué tenemos que hacer para intentar devolver ese equilibrio? ¿Vale? Simplemente era el apunte del doctor Peter Atkins, que luego desarrolló esta teoría el doctor Leo Proibung, que la completó, digamos, ¿vale? Y por tanto, esos niveles de omega, por ejemplo, nos van a ayudar a que si tengo más energía, mi capacidad para deteriorar antes todo este sistema y que entre en fallo va a ser menor. Pues te agradezco muchísimo este detalle, además de esta recomendación de lectura, que sin duda, pues bueno, al menos en mi caso, capta mi atención y estoy seguro que también en el de muchos de nuestros oyentes. Quería preguntarte un último detalle, no sé si en tu caso abordáis en alguna situación, imagino que sí, enfermedades también de carácter autoinmune. Quería preguntarte si habéis, doy por hecho que sí, si habéis podido ver grandes beneficios, no digo, porque lógicamente curar son palabras mayores, pero si llegar a contener o estabilizar una calidad de vida, no solo suplementando con omega 3 sino con algunos otros nutrientes. Si habéis podido observar directa o indirectamente. Sí. Mira, semanalmente tengo casos, uno o dos casos de lupus, Ujú. ¿vale? Semanalmente tengo casos de espondilitis anquilosante, más allá de las artritis reumatoides, que son más típicas de nosotros. Eh, o sea, me encantaría documentar esto. Algún día probablemente hablo con las familias, ¿vale? Para documentar. Yo tengo una niña en Almería que de la inflamación que tiene ella no es capaz de doblar las manos, ¿vale? Mes y medio de tratamiento, entre los que está el omega 3 a dosis relativamente altas, y la niña ya es capaz de doblar las manos, se puede agachar y puede hacer ejercicio de una manera prácticamente normal, ¿vale? Tengo una mujer de Salamanca, 28 años, la tienen que levantar de la cama, espondilitis anquilosante, HLV-27 positivo. En un mes y medio está sin dolor. O sea, de verdad nunca he tenido nadie que en tan poco tiempo haya hecho una resolución y esté haciendo vida normal, porque me llamó llorando de alegría con el tiempo, agradeciéndome todo y a mí se me ponían los pelos de punta. Yo decía, joder, o sea, esto es lo que da sentido a que sigamos trabajando y aprendiendo cosas. Nunca he tenido un paciente en tan corto tiempo con unos resultados tan aplastantes. Lo de esta chica ha sido tremendo, pero a diario vemos cosas, gente con problemas autoinmunes y algunas fibromialgias en las que están sin medicamentos, haciendo vida relativamente normal. Podemos tener alguna crisis o algún pico, pero para mí es bastante típico. Gente que, oye, no me puedo agachar. Tengo una chica de Amurrio, Ujú. ¿vale? Con sacroileitis bilateral, que la llevan tratando 3 años el fisio, se le cae el pelo y ahora mismo está haciendo ejercicio.
juega al tenis, se agacha, no le tienen que atar los cordones de los zapatos. O sea, trabajo es inflamación. Y en todos, un denominador común ha sido omega 3, pero es verdad que ha habido más cosas. El trabajo ha desde sido. luego. Pero yo esto lo veo con mucha frecuencia. Luego, como todo, hay gente que no es estricto con pautas y tal, y que, bueno, luego cada uno elige, ¿no? Pero en general, cuando se hacen las cosas bien y das bien en la tecla, los resultados son aplastantes, te diría. ¿Sabes? O sea, el Es, cambio de paradigma es tremendo. Tengo bastantes casos. Ya te digo, me gustaría documentar los casos que han sido más complejos para que la gente se dé cuenta que hay una herramienta súper potente para que tengan una calidad de vida mejor, dentro de que hay una espondilitis anquilosante y la tiene para siempre, pero sí. que sabemos que controlando sus picos de inflamación, controlar la espondilitis anquilosante es clave controlar las colonias de Klebsiella pneumoniae. Cuando nosotros controlamos la Klebsiella pneumoniae, junto con el mimetismo molecular y los factores genéticos predisponentes, es lo que hace debutar una espondilitis Sí, sí, anquilosante. Está sí. muy aislado ya. Sí. Controlamos una Klebsiella y cuando nosotros controlamos las colonias de Klebsiella, prácticamente no hay brotes asociados a hacer cambios en la nutrición, el estilo de vida, biorritmo, omega 3 suplementos, ¿vale? Que siempre van un poco asociados. O sea que para mí, o sea, la última vez que me pasó con esta chica de Salamanca estaba una alumna de prácticas que suelo tener y decía, hostia, me voy a poner a llorar, me decía la alumna, ¿sabes? De decir, joder, o sea, lo que se puede conseguir. No siempre conseguimos esos resultados tan buenos, ¿sabes? Pero Sí, bueno, es se consigue mucho, ¿eh? es una ventana de esperanza. Sí, te lo preguntaba Antonio porque también, como conocerás, recientemente hemos tenido la noticia muy esperanzadora de que, bueno, pues se ha descubierto que un mayor consumo de DHA y concretamente una de de los derivados, una de estas maresinas, es capaz de disminuir muchísimo la neuroinflamación que tienen los pacientes de esclerosis múltiple y además incluso se abría la posibilidad a que, bueno, pues habían visto que era capaz de encaminar esa regeneración de las vainas de mielina y que por lo tanto, pues bueno, podrían mejorar sintomáticamente muchísimo esas personas. Por eso quería preguntártelo también para, bueno, pues tener evidencias clínicas también, dar esperanza a muchas personas que Sí. tienen enfermedades de carácter autoinmune de que pueden lograr mucho a través de una correcta nutrición. Esclerosis múltiple, he visto muchas. Tengo una compañera con esclerosis múltiple. Mi primera pareja trabajaba en la residencia de esclerosis múltiple, terapeuta ocupacional. O sea, tengo un contacto muy directo con gente con esclerosis múltiple, estoy muy sensibilizado con el tema. Y es verdad que es una de las patologías autoinmunes las que más he visto. También he visto ELAs, con Ujú. sus diferencias respecto a ¿vale? Pero es verdad que somos capaces de regenerar, que el omega 3 es fundamental, que el ericium asociado a todo esto ayuda mucho a esa reparación, ¿no? de ese tejido, que esos enlaces que están alterados por la expresión de una proteína, como es la Neu5AC o Neu5GC, ¿no? La diferencia entre estas proteínas, el omega 3 potencia mucho la unión de esa vaina mielina al endoneuro y es clave, o sea, para mí es fundamental. O sea, en el esclerosis múltiple tengo gente con bastantes pacientes. Es verdad que dices tú, ¿cómo sé que estás bien? O sea, pues no Claro, tienes, sí. cuando no tienes brotes. Pues no tienes duda. Oye, ¿y cuándo te veo? Pues sigo las pautas, sigue más o menos con todo esto, pues dentro, no sé, cuando quieras, o yo técnicamente te doy de alta si sigues más o menos así, pero cuando me encuentro que la gente deja de tener brotes, es como, ¿vale? La ELA nos metemos en otro freno un poco más complejo, pero también hay cosas muy positivas, cada vez se van sabiendo más cosas que nos pueden ayudar bastante, ¿no? Pero para mí es súper potente en estos los casos. Ujú. Parkinson, ¿no? Asociada a más cosas. En el Alzheimer es fundamental. O sea, no contemplo Sí. un tratamiento de una enfermedades neurodegenerativas sin el omega 3. Quería también preguntarte, esto me acaba de surgir ahora la cuestión, pero en base a lo que he podido leer y ver, creo que cada vez hay una mayor conciencia sobre la relación que hay de muchas de estas estadios depresivos con la aparición más temprana de enfermedades que cursan con rigidez, como puede ser el Parkinson. Que aunque al principio, pues bueno, todo el mundo dice, no, el Parkinson son temblores, son movimientos espasmódicos, son las primeras etapas. Después, al final, evoluciona hacia una rigidez. O sea, realmente, chocante que parezca, ¿no? O sea, podemos realmente, si somos capaces de controlar y gestionar estadios depresivos, no sé si en la juventud o en mediana edad, podemos prevenir la aparición de un Parkinson en edades más... Total.
tardías. Hombre, se sabe que el Parkinson debuta 20 años antes de que debuten los síntomas y hay, ¿no? Los problemas con la alfa-sinucleína, el deterioro de la sustancia negra a nivel cerebral, que cambia ese tamaño, es clave. Entonces el omega 3 ya frena, ¿no? El deterioro de la sustancia negra. Es uno de los factores, ¿no? Frena esa capacidad que tiene para disminuir su espacio que está presente en todas las personas con Parkinson. No en todos los Parkinsonismos, pero sí el Parkinson como tal. Entonces, ese depósito de la alfa-sinucleína, que tiene que ver mucho con los trastornos intestinales, está muy relacionado. Entonces, si el omega 3 va generando antiinflamación a nivel intestinal, estoy frenando esto. Si además consigo que mi sustancia negra no reduzca el tamaño o lo frene por lo menos, lo estamos consiguiendo. O sea, si gestionamos el control de la dopamina correctamente a nivel cerebral, ¿vale? Si generamos estímulos de diferentes tipos, y bueno, también tenemos que ver las programaciones familiares que ha habido en esa casa y cómo se ha tratado ese Sí, el intestino, background ¿vale? genético La siempre rela- lo tenemos ahí. Claro, es algo claro, que... relaciones con la cafeína, pero o sea, para mí es clave, es fundamental, pero se puede conseguir mucho. Yo siempre digo que cuando tú plantas un árbol, ¿vale? La fruta no la vas a tener al día siguiente o la semana siguiente. Claro. La fruta la vas a tener cuando pasen 3 4 años. O sea, esto es el sesgo hiperbólico de la salud, ¿vale? Es como, piensa en lo que estás haciendo ahora, porque es lo que vas a tener dentro de 15 20 años o 10, Sí, sí, sí. ¿vale? Totalmente de acuerdo. Entonces, o sea, lo que tú hagas ahora, bueno, ya de mayor, no, de mayor, no, de mayor te va a ocurrir lo que tú no has tratado bien desde pequeño. Entonces, piensa en que cuando plantas el árbol, lo que yo esté haciendo bien ahora van a ser los mimbres, ¿vale? Y me darán los frutos cuando tenga más años. Ujú. Entonces, con el Sin duda, no, Parkinson no, es clave. es una reflexión clave. Hemos hablado un poco también de muchas enfermedades, pues, tipo Parkinson, enfermedades, bueno, o aspectos en kinesiología que evidentemente nos podrían plantear la necesidad de suplementarnos con algunas otras moléculas que mejoren nuestro rendimiento mitocondrial, no solamente en kinesiología, sino también pues, a nivel deportivo, para evitar fatiga, para combatir también el estrés oxidativo, ¿no? Que bueno, pues al final es algo que se va acrecentando, se retroalimenta y que bueno, pues termina por deteriorar muchísimas estructuras. Eh, ¿Considerarías o recomendarías alguna molécula, algún nutracéutico que pueda ayudar en estos casos y que podamos ser deficitarios? Sí, Vaya. hay varios. O sea, para mí, frenar la oxidación, frenar la generación de radicales libres, la generación de especies reactivas de oxígeno, que forman parte del metabolismo normal de la célula, que ocurre en el hígado, en todos los tejidos, ¿vale? Aportar todos esos antioxidantes es clave. O sea, tenemos la cúrcuma, que frena especialmente el factor de necrosis tumoral alfa, que está presente, es una molécula proinflamatoria presente en todos los tejidos del cuerpo, o una interleuquina 6, pues la cúrcuma, la curcumina, ¿no? Que es el principio activo, puede ser bastante interesante. Pero todos los antioxidantes derivados de frutos rojos, por ejemplo, ¿vale? La vitamina C, que tiene un efecto antioxidante, la PQQ, Ujú. ¿te suena Sí, la PQQ? La pirroquinona quinona, sí, que bueno, tiene un efecto sobre energía mitocondrial fundamental. Creo que son herramientas bastante potentes. La coenzima Q10 como energía para la propia célula en función mitocondrial es clave. ¿Vale? Yo diferenciaría mucho entre el ubiquinol respecto a la ubiquinona, que son las dos formas de ujú. la coenzima Q10, porque una es mucho más dadora de energía al ubiquinol respecto a la ubiquinona. Entonces, yo siempre, a través de la alimentación, sacar todos esos antioxidantes potentes, resveratrol, ¿vale? Cúrcuma, perfecto, pero muchas veces nos tenemos que apoyar desde la parte ortomolecular porque no llegamos a cantidades mínimas cuando sacamos en la alimentación y hacer un aporte es fundamental, ¿vale? Simplemente la PQQ, que yo lo he utilizado junto con la Q10, potencia mucho la Q10. Creo que me parece una herramienta bastante potente. Yo a los deportistas muchas veces les doy entre partidos PQQ y Q10, ¿no? Simplemente para liberar esas especies reactivas de oxígeno, esos oxidantes libres que se están generando, para que lleguen al siguiente ejercicio, al siguiente deporte o siguiente competición con las mejores condiciones. Me parece una herramienta bastante potente, ¿vale? Y como anécdota te voy a decir una cosa, la PQQ, ¿no? Que es como 6 lab es algo que no lo conoce mucha gente, pues Ujú. que sepas que se ha encontrado, Super no sé, bueno, a lo coenzima. mejor lo sabes, ¿eh? A lo mejor lo sabes. Se ha encontrado como resto en un montón de meteoritos, una parte de polvo No. estelar. O sea, es una sustancia que se ha aislado Ujú. en un montón de trozos de cosas que no pertenecen a la Tierra. Cuando menos me parece curioso, Sí, ¿vale?
No cuando me, no me menos. sorprende en absoluto porque, bueno, yo tenía, vamos, había escuchado, había leído que se habían encontrado incluso verdaderos nucleótidos, componentes de nuestro ADN en meteoritos. O sea, si la PQQ es una molécula más compleja, pero que sin lugar a dudas, vamos, puede igualmente haberse sintetizado. Sí, es muy curioso, la verdad. Está súper coencima. Quería preguntarte, Antonio, y ya con esto cerramos nuestra entrevista. Nos hablabas de que al final tú tienes, bueno, pues un aporte muy decisivo también en el entrenamiento de alto rendimiento de deportistas. Concretamente nos hablabas de, sobre todo en clubes de piragüismo, si no estoy mal informado. Quería preguntarte también un poco, pues bueno, cómo es, no sé si decir la rutina o sí un poco las pautas nutricionales que deben de seguir estos deportistas, no solamente en omega 3, que sabemos que es algo muy recomendable, sino en general, pues en, como hablábamos, en antioxidantes, en otra serie de nutracéuticos para poder llegar pues, a desempeñar todo ese potencial, ¿no? En deporte de competición. Entiendo que en piragüismo, pues bueno, es un deporte muy equilibrado entre resistencia, fuerza, evidentemente necesita como todos un buen descanso. Un poco, ¿cuáles serían esas líneas maestras, ¿no? Para... Sí, desde luego una alimentación es correcta, una cantidad de proteína importante. Para ellos necesitan unos aportes de proteína claves. Los deportes de alto rendimiento generan permeabilidad intestinal. Pues para Mm, mí, fíjate que te voy a decir una cosa, que regular la microbiota el reajuste de ácidos grasos para mí es clave, ¿vale? Y luego controlar bien, porque constantemente están generando picos de ácido láctico, ¿vale? Que los podemos utilizar a nivel cerebral a través de algunos transportadores que medir. lo podemos Sí. utilizar y que no es que sea malo, pero hay veces que controlar ese exceso de radicales libres que se generan después de cada ejercicio de cierta intensidad es clave, ¿vale? Así que una correcta cantidad de proteínas. Luego cada uno especifica mucho, ¿vale? Hay algunos que utilizan amilopectina, no sé qué, si quieren que crezca el músculo o en función de las necesidades, ¿sabes? Pero controlar los radicales libres, el omega 3 siempre como reparador, la vitamina C, Mm, oxidante, reparador, cicatrizador, me ayuda a hidrolizar, ¿vale? Las moléculas de colágeno y por tanto tener un colágeno mejor, es clave para prevenir sí. lesiones en un momento dado. Y luego, aquí ya diferencio un poco entre chicas y chicos. Por Mm, ejemplo, tengo la suerte de manejar la parte de una chica que acaba de ser medalla de plata en el equipo de 3x3 de básquet, que es deporte diferente a este. Pues, bueno, acaban de ser subcampeonas olímpicas, acaban de ser campeonas de Europa y ojo. están este fin de semana en el último campeonato que están en China, en Hangzhou, con las posibilidades de sacar medallas. O sea, creo que es el mejor año de su vida. Entonces, controlar ese intestino, el sistema hormonal, es importante, ¿vale? El impacto, ¿vale? El impacto, ya se sabe que hay una rotura intravascular del hematíe en los impactos en la carrera, especialmente en las mujeres, ¿vale? Y por tanto, dar algunos ciclos de hierro. Yo siempre lo intento verlo en analítica, a ver cómo está, pero se ha visto que también en el paleo está, se ha visto también que el básquet que también está. Entonces, jugar con el perfil de hierro y controlar los radicales libres que se generan son claves, ¿vale? Pero para mí, yo le doy mucha importancia al intestino. Ujú. Y el intestino es el sistema mucosas. Hay muchos lactobacillus que son muy protectores y necesito que esta mucosa esté bien, por lo que el omega 3 y la glutamina es importante, ¿vale? Sí, Entonces, luego es bueno, la primera y línea de luego con las actuación peculiaridades para que de... haya una correcta Claro, absorción. De... sí, sí, sí. Hay muchos de ellos que toman omega 3 constantemente. Ahora, de cara a previa a campeonatos como un mundial, ahora, pues ellos llevan ya una secuencia de cositas para intentar llevar las mejores condiciones posibles, ¿vale? Hay algunos lactobacilos que mejoran la perfusión de sangre a nivel del pulmón y que haya una buena oxigenación. Entonces, yo ahí soy un poco más activo porque me gusta mucho la microbiota. Normalmente en una situación de este tipo no es el objetivo principal recuperar la microbiota, pero sí que nos estamos dando cuenta y sí que hay algunos resultados positivos a la hora de la recuperación, ¿vale? Pero bueno, desde luego, glutamina, omega 3, vitamina C, bajar oxidantes, reparar el músculo, proteína, creatina, glutamina, es fundamental, ¿vale? Yo, y fíjate, te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué hago? En algunos casos, ¿vale? Yo esto lo preparo, ¿eh? Vamos a hablar de efecto tampón para mejorar el rendimiento, pero en algunos casos lo que hago es, un mes antes de la competición, ¿vale? No meto ni un antioxidante. Es Dejo que se hilo de oxiden. barbecho antes de... Dejo que se oxiden y que entrenen oxidándose.
¿vale? Y es en competición cuando les doy el shooter que os di antes. Curcumina, vitamina C, principalmente. ¿Por Ujú. qué? Porque estoy haciendo que entrenen en unas condiciones peores y les doy el shooter ergogénico mejor ya cuando están en competición. Es como El sujetar, es efecto como rebote o, bueno, entrenar con un boost peso, entrena con un lastre, entrena con un lastre, entrena con un lastre, entrena con un lastre y el día que compitas te quito el lastre para que salgas disparado. pegado. Ujú. Entonces, eso lo utilizo a nivel metabólico, los que más caso me hacen de todos. Sí, entiendo que no en todos los casos es posible. Bueno, Sí, pues sí. desde aquí les deseamos muchísima suerte y ojalá consigan, bueno, pues ser campeonas. Esperemos que sí, con tanta dedicación y por supuesto con esta asistencia tan maravillosa. Antonio, yo creo que no sé si quieres añadir algo más por nuestra parte. Bueno, sí, nada, agradeceros simplemente las puntualizaciones, que muchas veces de este omega 3 que es clave, que para mí es fundamental, que está en mi día a día. Me dicen, oye, ¿hay algún suplemento que no dejes? Hombre, intento sacar de la alimentación siempre el omega 3, pero sí, yo hay dos cosas que prácticamente no dejo, magnesio y omega 3. Siempre cuando Los hablo de básicos. como nutrientes esenciales. Y que generan sinergias también a veces, por momentos, en función de las necesidades, son importantes pues, para las necesidades que tengamos en ese momento. Pero vamos, recomendar el omega 3 a través de la alimentación, que lo suplementado muchas veces es una herramienta fundamental, por lo menos en mi día a día y en el Desde de mucha luego. gente. Nos, nos quedamos con ello. Pues Antonio, ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio de tiempo contigo, poder haber debatido sobre tantos temas tan relacionados y tan interesantes. Desde luego, nos vamos con un puñado de información muy interesante en muchísimos ámbitos. Y bueno, pues agradecerte en nombre de todo el equipo de Puro Mega y de Bebs Biofarm tu participación y deciros que bueno, pues ha sido es un verdadero placer tener esta entrevista que estará disponible en nuestro canal de YouTube de Omega 3 Academy. Muchas gracias, Pues Antonio. daros las gracias a vosotros, Seguimos a en Bebs, a contacto. ti en especial, a todos. Enhorabuena por los productos que me parece que están muy bien conseguidos, es lo mejor del mercado y las evoluciones que estáis haciendo, que me parecen maravillosas también. Y gracias por contar conmigo y espero que haya servido algo de todo lo que hemos hablado en este podcast. Muchísimas gracias. Estoy seguro se retransmitirá. Gracias, Antonio. Hubo un placer. Un abrazo. Hasta luego.